al estudio de Israel que le había puesto el suelo para nosotros y ya nos enseñó vídeos, fotos, álbumes y yo lloré viendo los vídeos de los demás. Estáis siempre pendientes de nosotros, del cliente, Me encanta, repetiría 1000 veces con vosotros. Desde el primer momento que estuvimos el año pasado aquí en este sofá. Nos gustó el trato, nos gustó cómo nos lo explicó, nos gustó lo que vimos. Todo. Las fotografías, el álbum es precioso, o sea, es mucho mejor de lo que nos esperábamos. Ya nos esperábamos un buen trabajo, pero ha sido muchísimo mejor. A ver, los vídeos estaban muy bien. Estuvimos viendo vídeos. Los vídeos principalmente. No sé, nos dio muy buena sensación desde el principio. Lleváis lo de concesionario, lleváis el vídeo. Muy completo, muy completo. Nos decidimos por vosotros, pues por la impresión. Sí, realmente por la cercanía y por el feeling del momento. Muy bien. Sois geniales, Iba vamos. aguantándonos ahí que casi os reventamos el fotocall. Al final dijiste, va, que estos chavales y ya está. Sabéis que hay personas detrás que se involucran y que... luego no dais los 100 euros. Claro. Muy buena. Si no fuera quitando de 4 tonterías que está mi mujer molesta porque le taparon la cara en la foto esa maravillosa con el confeti. Una persona de mi trabajo que también estuvo aquí el año pasado, Brandon, me lo aconsejó y cuando vi sus fotos y tal, hablé con él y me dijo lo mejor que harás. Y así ha sido, no nos hemos equivocado. Conocemos también a otro compañero que nos dijo lo mejor que has hecho. Sí. Conocíamos a mucha gente que había contratado el servicio con vosotros y claro, eso también hace mucho. Cuando vieron las fotos, las previas, vamos, todo el mundo, pero qué fotos, qué... Muy bien, vamos. Yo valoraría más que nada pues la cercanía, la manera de transmitirlo, se nota que lo vive, se nota que le gusta su trabajo. Después de la boda nos dijeron los fotógrafos, o sea, una pasada de fotógrafos, qué atentos, qué amables, qué simpáticos, que vamos. La foto muy Mucha confianza desde el principio, la verdad. bien. Y si no, no estaríamos aquí, no hubiéramos venido. Al llegar al hotel, yo tenía una foto mía de ese momento. En nuestro vídeo de entrada al salón ya lo teníamos Y colgado nuestro y vídeo todo de entrada al salón también, o sea en el que YouTube ahí. te hace encima estar más como ese momento que lo vives más. Intentan adaptar todo a nuestros gustos, intentan conocernos. Cuando fuimos a verlo la primera vez allí y tal, salimos bastante ya convencidos. Es un poco pelota, Sí, pero no, pero es verdad. verdad. Digo, si fuese, o sea, si no nos lo hubieran dicho, pero es que nos lo dijeron. Además, el lunes siguiente de la boda ya teníamos las fotos, era como que lo vuelves a revivir todo. Le encanta lo que hace Israel y que hará las cosas muy bien. Israel con sus novias, los novios que no han hecho nada con sus cosas, ¿sabes? No, sobre todo con ella, porque conmigo no habla. No, es que los novios... A ver, digo, yo ya sé que ese día voy de acompañante, no voy... Más que hablar, al final es lo que tú ves. crear momentos únicos. Porque no vaya sola la muchacha, pero... al final... Todo lo que hemos visto nos ha gustado mucho. Muchísimo. Di la verdad, para ver si nos ha bajado un poquillo, ¿sabes? Por promocionarle. Pero nos queda un poco por pagarles a él, No, digo, pues por lo sí. menos hace una rebajilla. Claro. Esto estaba muy bueno, esto no lo saques, que me sabe mal. No se lo va a ver luego a él. ¡Qué broma!